mundo en su verdad. El artista debe crear una realidad original que no imita la naturaleza. El filósofo piensa en los límites de su razón. El artista puede autorizarse a ser loco. ¿Cómo juntar estos dos hombres? El pensamiento de Nietzsche fue durante mucho tiempo aprehendido como literatura, sin lógica. Se le ha reprochado el carácter caótico de su discurso, las contradicciones, a la vez que se admiraba como un artista del lenguaje. Sus pensamientos son violentos y contradictorios. Hacia finales de los años 30 se distinguía en Nietzsche el filósofo irracionalista y luego el filósofo artista. Esta representación oscureció el aspecto racional, consciente, positivo de la filosofía de Nietzsche. El hombre total que quiso no es un ser mutilado, definido por su cuerpo y sus instintos, no es un animal. El sobrehombre no es un ser acéfalo. Es aquel que reconoce el no valor del hombre, accede a la plena conciencia de su soberanía sobre el mundo a partir de esta autocrítica radical. El hombre es un fin, pero ¿qué tipo de hombre? El más rico en valores superiores, el más digno de vivir, el más asegurado de tener un futuro. Este tipo de hombres es el fruto de un azar feliz, es una excepción, jamás es algo voluntarioso. Nietzsche no se apasionaba nada por la metafísica. Pensaba que la metafísica era el síntoma de una humanidad declinante. El sobrehombre es un filósofo y un artista. Como les dije, destructor y creador. Representa el cumplimiento de la evolución espiritual de la humanidad. Algunos hombres están particularmente dotados, poderosos, seguros de sí mismos, creadores. Asumen la ruptura, asumen su finitud, aceptan el carácter trágico de su existencia, garantizan la secuencia de Dios. La creencia de Dios cayó en desuetud. El individuo o puede caer en lo absurdo o garantizar la secuencia. El hombre es un animal cuyo carácter propio no está aún fijado. El hombre accede al reconocimiento de su carácter histórico, no responde a ninguna naturaleza eterna, es un ser en perpetuo devenir. La genealogía del cristianismo muestra que la creencia en Dios es la expresión del espíritu de venganza contra el tiempo y contra su irreversibilidad. La idea de la existencia de un mundo otro que este muestra la insatisfacción ante este mundo. La mayoría de los hombres esperan su salvación de una causa exterior en lugar de conferir al mundo una significación a partir de ellos mismos. El concepto de fe está entre la verdad y la opinión. La incredulidad del espíritu es el reflejo de su fuerza. Un grado de fuerza de la voluntad se mide al grado hasta qué punto se soporta vivir en un mundo sin sentido. La credulidad es el reflejo de la debilidad, de la ausencia de creatividad. Nietzsche jamás dio una respuesta terminal sobre el fondo de las cuestiones metafísicas, tales como la libertad, el alma, el creador del mundo.
Él habla de un criterio de valor que descansa únicamente sobre el poder artístico del hombre. El sobrehombre no está dotado de un sobrepoder, pero sí está investido de una autoridad y de una soberanía inauditas en la historia. El sobrehombre tiene una responsabilidad nueva, que de eso incumbe a todo ser humano. Esta responsabilidad es la de crear el sentido de su existencia, después de la prueba de una duda radical. Encuentra la nada detrás de todos los ideales del hombre. La absurdidad, la enfermedad, la bajeza, la lasitud. Hay dos etapas en su reflexión. La primera, la noción de verdad o de veracidad. La segunda, la noción de ilusión vital. La dualidad del filósofo artista es el complemento necesario de las funciones de esta verdad mortífera, de este error vital. El nacimiento de la tragedia, dice, muestra la fe en el arte. No es posible vivir con la verdad. La voluntad de verdad ya es un síntoma de degenerescencia. El arte tiene más valor que la verdad. Solo tenemos el arte para curarnos de la verdad. El arte sería, en un mundo caótico, más verdadero que la filosofía, más adecuado a este real sin normas definidas. Nietzsche define la realidad sensible. Platón pensaba que era inteligible. Nietzsche identifica siempre la función artística con el hecho de embellecer mentirosamente la apariencia. Nietzsche llama de sus deseos a una música que sabría mentir. La música de Wagner, él afirmó que era insostenible de verdad sobre la significación de la existencia. Nietzsche identifica el arte con el hecho de crear un mundo simple, riguroso, clásico, donde todo se volvería armónico, porque en la realidad todo es contradicción y todo es azar y todo es caos. Es una antirrealidad. Heidegger, cuando lo lee, tengo la impresión que comprende sistemáticamente lo contrario de lo que quiere decir. Heidegger afirma que el arte como expresión del mundo sensible dice la verdad. Nietzsche, al contrario, le atribuye la función de mentira optimista. Nietzsche designa con el término de verdad la sabiduría de Silena, es decir, el sentido trágico, pesimista, caótico de la existencia. Lo contrario de la verdad según Platón. La verdad sería el reconocimiento del carácter trágico de la existencia, no creer en un mundo quimérico. La verdad designa aquí la concepción pesimista y desesperada de la existencia que Schopenhauer había legado a Nietzsche. La verdad en el sentido de la destrucción de las ilusiones optimistas podría matar al filósofo si no fuera un artista. La filosofía de Nietzsche no consiste a invertir Platón. Se trata de meditar sobre la verdad peligrosa, insostenible, liberarse de las ilusiones metafísicas, ir más allá de esta meditación con una reafirmación de la existencia sensible. El Nietzsche de hecho tomó como suya, como si fuera suya, la definición que hizo Stendhal, que es la siguiente, es muy hermosa. Stendhal decía, para ser un buen filósofo hay que ser seco, claro y sin ilusiones. El banquero exitoso tiene parte del carácter
necesario para hacer filosofía, es decir, para ver lo que es claro. Esto llevaría al suicidio. La probidad tendría como consecuencia el asco y el suicidio. Un poderoso recurso para eludir esta consecuencia es el arte, es decir, consentir a la apariencia, aceptar la apariencia. La creación artística es un desafío a la muerte. Los artistas no deben ver nada tal como es. Deben tener una eterna juventud. Ser artista es no buscar el sentido en las cosas, sino imponer este sentido. A todos los pobres alumnos que llegan a la filosofía les hablan del nihilismo de Nietzsche. El nihilismo es un fenómeno que se asimila a una enfermedad reciente de la cultura europea. Numerosos autores cristianos creen poder localizar el origen del nihilismo en el siglo XVIII, en la crítica filosófica de la fe, porque de ahí se impone su prescripción, ya que la muerte de Dios es la causa del nihilismo. Solo se podría ganarle resucitando al Dios muerto y resucitando a los valores cristianos. Nietzsche decepciona las esperanzas terapéuticas, renuncia a tratar una enfermedad que él sí se dio cuenta que había una enfermedad. Nietzsche no creyó posible de suprimir el nihilismo, porque midió su profundidad, su amplitud. Hay una comprensión de Schopenhauer. El éxito de Schopenhauer viene de su demostración inaudita de la imposibilidad de atribuir un objetivo válido a la vida, una justificación de un sentimiento de absurdo. Hay una despreciación de la vida. No es una práctica nueva en Europa. Nietzsche la detecta en las primeras palabras de Sócrates. La detecta en el martirio de Cristo. ¿Qué pide Sócrates antes de morir? ¿Cuál es su última petición? Él habla de su lasitud. Condena a la vida. ¿Qué dice? Critón, debemos un gallo a Asclepios. Si esto no es absurdo, entonces quiero saber qué es. Para Nietzsche, el Dios en la cruz es una maldición de la vida. El cristianismo dice no a la vida. Los que salvan son aquellos que huyen del mundo. El símbolo cristiano por excelencia es un viático para el más allá. Esta lectura de los mensajes socrático y cristiano que construyen nuestra cultura significan que el nihilismo no es un estado provisorio de cansancio, es la lógica misma de la cultura, de la historia occidental en su conjunto. Nietzsche invita a la vigilancia hacia estos expedientes regularmente propuestos para ganarle al nihilismo. Los ideólogos del progreso prometen el advenimiento de un hombre completo, el mundo tal y como no debe de ser, el mundo tal como no existe. Él soporta vivir en un mundo desprovisto de sentido. ¿Acaso el hombre es hombre mayúsculo, terminado, acabado, o bien es una etapa en el camino del hombre por venir? Si es la segunda hipótesis, el animal viene a punto para completar el humano provisorio. Esta animalidad intermediaria toma su lugar entre el hombre bajo y el hombre elevado.
Se fijaron, para los que leyeron a Zaratustra, que Nietzsche lo rodea de animales. Zaratustra es el hombre de los valores revertidos. Los animales se manifiestan en el desierto humano, caricaturizan al hombre. Llamamos perro a lo peor de lo que hay en el hombre. Schopenhauer legó su fortuna a su perro. Hemos hecho el camino desde el gusano hasta el hombre. O bien, hay unas cosas en nosotros que aún son gusano. La cuestión es de la naturaleza educativa. Se trata de mostrar que los tiempos modernos ya no saben hacer hombres dignos de este nombre. El animal en Nietzsche tiene una carga alegórica. Intervienen las virtudes animales como recetas educativas. Hay todo un mundo zoológico que rodea los animales de Zaratustra, que le hacen compañía. No lo educan, hacen de él una humanidad entera, capaz de resistir a la atmósfera irrespirable de los contemporáneos. Ayudado por los animales que lo siguen, Zaratustra se vuelve un prototipo de la humanidad, no a la manera de los hombres de hoy, estas basuras, como dice Nietzsche. Él y sus animales, esta humanidad que forman, anuncian el sobrehumano. La animalidad se vuelve seria, se vuelve microcosmo. Zaratustra en el origen estaba solo, descendió solo de su montaña y no encontró a nadie. Esto viene del prólogo. La primera compañía que se da es la de un cadáver, el cadáver de un bailarín sobre cuerda. Los primeros encuentros que hace son el águila y la serpiente, es decir, el orgullo y el discernimiento. El espíritu viene a Zaratustra a través de esta compañía. De la ave, del pájaro, le viene su independencia. De la serpiente le viene la prudencia y la inteligencia. Entonces el animal hace compañía y educa. Luego hay que cumplir con las metamorfosis. El camello, el león constituyen una nueva alegoría. El camello es un animal que carga, se pone de rodillas, está rebajado. El león se vuelve orgullo. Luego será como un niño inocente. Atraviesa las figuras de la animalidad. Encuentra una vaca, un perro, un toro blanco, moscas en el mercado, insectos, un burro. Para Nietzsche lo que vive es estos vivos, que son los animales, participan de la vida, se definen por esto, la vida. El apetito de ser no está recortado, mutilado. Schopenhauer definía los animales como voluntades sin la fuerza hipócrita de la representación. En cuanto a la potencia, está ya en el arte de crear, de dar la forma al caos. De un animal al otro, la diferencia no está en términos históricos. El simio es como el hombre, es la caricatura del hombre. El conocimiento no iguala jamás al arte. Es como un toro, loco de voluntad mal dirigida. Los animales tienen virtudes, se definen por unos rasgos fundamentales. Son animales metafísicos. El águila es fuerza, es dominación. El águila reina en el espacio, la serpiente reina sobre el tiempo. Viene entonces la eternidad.
el anillo que cierra el tiempo. La serpiente simboliza el anillo. Ambos, águila y serpiente, componen juntos la voluntad de potencia y de eterno regreso. Mensajes, vuelvo. Nietzsche observó los valores sanos en la enfermedad y los valores enfermos en la salud. En Más allá del bien y del mal escribe: he descubierto que toda gran filosofía ha sido la confesión de su autor. Define el filósofo como un artista sin talento artístico. Rechaza, niega al texto filosófico el pertenecer al campo de los juicios verdaderos o falsos, de la verdad. Está más cercano del trabajo poético que del trabajo conceptual. La filosofía expresa evaluaciones, no juicios de hecho. El filósofo es un médico. Así es como se designa a él mismo. El recurso a la biografía se hace para aclarar los principios. Nietzsche denuncia las frustraciones, los desequilibrios que pretenden ser objetividad. Su manera de acercarse a las filosofías las debe, de hecho, a su propia enfermedad. El cristianismo con sus ideales ascéticos es una enfermedad. Schopenhauer, Wagner son enfermos. Wagner es un neurótico. Lo que nos procura la enfermedad es un deseo de salud ardiente. Por lo tanto, la enfermedad puede ser un estimulante de la vida. Todo lo que no me mata me vuelve más fuerte, dice en El crepúsculo de los ídolos. Pero no hay que ser mórbido. Su obra es un breviario de buena salud. Enumera las reglas higiénicas: alimentación ligera, variada, clima, lugar. El genio tiene por condición el aire seco, dice, el cielo descubierto y también lo que rodea. Hay que alejar todo lo que es hostil, quedarse sentado lo menos posible, dormir mucho, frecuentar lo menos posible a los médicos y practicar el olvido. La gran salud puede incluir todas las enfermedades, como el placer puede incluir el sufrimiento. Para llegar a esta gran salud, Nietzsche preconiza escuchar músicas tónicas, Mozart, Rossini, Bizet, Offenbach, que estimulan. Mozart, por ejemplo, dice que tiene el espíritu con sol, con alegría solar, una tierna ligereza. Ningún músico, dice Nietzsche de Mozart, ningún músico ha sido penetrado del vacío de la vida y ha expresado tal ganas de vivir. En Mozart todo está perdido y todo está ganado simultáneamente, lo mismo que para Nietzsche. El horror de la vida y la éxtasis de la vida se confunden. Decía en El crepúsculo de los ídolos: sin la música la vida sería un error. Y agregaba a esa música la necesidad de la fiesta, una fiesta en compañía de Zaratustra. Bastó para enseñarme a amar la tierra. La fiesta no perdona, no olvida, pero tiene el privilegio de la borrachera. La adecuación provisoria del hombre consigo mismo, con su ausencia de destino. En esta falta, en este agujero del pensamiento, se siente la alegría, la felicidad de existir. La música y la fiesta constituyen momentos de jubilación en una vida que solo es tragedia. Nietzsche murió loco en un sanatorio y se ha considerado que esta locura había sido inducida por la sífilis. En 1889 Nietzsche se vuelve loco, llora. A partir de este momento su existencia se ha cortado de todo y de todos.
condena a Alemania, su emperador, el espíritu clerical judío, el catolicismo. Quiere ser un hombre nuevo en un mundo nuevo. Nada permite explicar la locura de Nietzsche. Me pregunto si uno puede volverse loco de dolor. En una carta del verano de 1888, Nietzsche expresa su soledad intelectual. El tono general de la carta es de desesperanza y es de una lucidez extraordinaria. La hermana de Nietzsche, luego los nazis, hicieron un uso abominable de su pensamiento. Toda la obra de Nietzsche podría ser analizada oponiendo el rigor del verbo de Kant a este estallido de la vida que hay en Nietzsche. La vida bajo su forma la más violenta. Saben, aún no sabemos nada de la significancia, del significado, del lenguaje de los locos. Pero quizá lo sabremos algún día. ¿Qué quieren decirnos? Las explicaciones médicas son sumarias. Dan cuenta de este evento mayor de la vida que es la locura. Pero no saben de qué están hablando. Cuando la medicina no tiene nada que decir, debe callarse o confesar su ignorancia. Yo no conozco a nadie que tenga la modestia suficiente de confesar su ignorancia. Flaubert decía, solo se puede pensar y escribir sentado. Nietzsche lo llamó culo de plomo. Dijo que esto era un pecado contra el espíritu. Cuando se lee a Nietzsche, se nota la violencia. Es impresionante. Yo pensaba que yo era violenta. Salgo como una perita en dulce frente a eso. Decía, solo los pensamientos que se hacen cuando uno camina valen algo. Culo de plomo, el pobre Flaubert, lo condena de esta manera. Nietzsche se opone al odio por la vida de los curas, de los metafísicos, de Sócrates. Este odio a la vida es el odio del cuerpo, el cuerpo encarcelado, el cuerpo amo del error. Todos los pensadores anteriores habían hablado del cuerpo como el gran enemigo. Platón, Descartes, Pascal. Solo lo toleran porque cuando se hace muy discreto, dejando su lugar al espíritu triunfador. Este pensador sentado a su mesa de trabajo parece haber escapado de su cuerpo. Este justamente es el tipo que Nietzsche detesta. Este que niega el valor de la vida, este triste resentido. Caminar es pensar. Un cuerpo debe liberar su potencia. La actividad del cuerpo es superior a la conciencia. Hay que aprender a pensar como se aprende a bailar. El conocimiento es el simple medio subordinado a la vida. Nietzsche lamenta que Kant continúa a sobrevaluar la facultad de juzgar. Quiere descubrir e inventar nuevas posibilidades de vida. Jamás el pensamiento piensa solo. Cuando está ocupado por las fuerzas del resentimiento. El pensamiento es inactivo. El pensamiento no es una facultad, es un evento. El pensamiento está trabado por la religión, por el Estado, por la imbecilidad, por la bajeza. Hay alegría del saber. Esto supone una violencia que debe ser ejercida contra el tiempo. El pensador debe aprender a pensar contra su tiempo. Este concepto no es inactual. Es un concepto absolutamente actual. Un pensador debe saber pensar contra su tiempo.
depresión puede ser causada por un divorcio y necesita un acompañamiento psicológico, pero la depresión determina modificaciones biológicas que los medicamentos pueden frenar. No hay que describir los trastornos patológicos en función de las interacciones subjetivas, sino en función de los comportamientos. Contrariamente a lo que afirman las tesis freudianas, la pulsión sexual no está vista como el origen de la mayoría de los trastornos, sino como una categoría particular de trastornos. Existen otros ligados a una sustancia, como el alcohol, como la droga. Un nuevo sector en pleno desarrollo ocupa médicos y psicólogos, el polo patológico y el polo social. La sociedad provoca o agrava algunos problemas. El hombre es un animal gregario, generalmente vive en grupo, y ciertas técnicas punitivas, como el encarcelamiento, están fundadas sobre la privación social. Los primates buscan el contacto social. En un sentido, casi toda la psicología es social. La psicología del hombre solo sería una psicología sin lenguaje, sin tiempo. La psicología social se interesa en las relaciones entre el individuo y el grupo. Los grandes grupos y las instituciones serían del campo de la sociología. Hay psicología social, psicología del trabajo, psicología de la educación. Bien, ¿cuáles son los descubrimientos? La psicología tiene un extraordinario dinamismo. Ha logrado adquisiciones mayores. El objetivo de la psicofísica, que es parte de la psicología experimental, es buscar las relaciones entre estímulos físicos y sensaciones que los causan. Somos sensibles a diferencias relativas. No somos sensibles a la diferencia absoluta, sino a la relación diferencial en relación con una referencia. Por ejemplo, un gran placer debería ser alcanzado por una aumentación ligerita si la diferencia es muy débil. Miren, para las generaciones de la posguerra, una simple naranja era un regalo maravilloso, mientras que en un país rico la necesidad de consumo crece sin cesar. Es decir, para una persona cuya referencia es débil, un pequeño aumento de este consumo resulta una maravilla, mientras que para nosotros, acostumbrados al superconsumo, pues ni el caviar. Bien, en La Guerra y la Paz, Tolstoy ilustra este fenómeno cuando hace decir a Pedro después de la batalla de Borodino: ha entendido que hay un límite al sufrimiento y un límite a la libertad, y que esos límites se tocan. Al decir esto, Tolstoy hacía alta psicología. Esta relación diferencial se ha estudiado y se ha descubierto que es del 25% en lo que se refiere al sabor azucarado, 25% en lo que se refiere al amargo, 15% en lo que se refiere al salado, 21% al ácido. Esta ley psicofísica en general corresponde a un funcionamiento del cerebro. Algunas neuronas de asociación solo se activan si una neurona se refiere a una actividad superior a las neuronas del contexto. Ejemplo, es un procedimiento literario muy común que de valorizar el héroe poniendo a su lado a un compañero distraído o estúpido. Lo brusco de un evento hace resaltar el efecto de contraste. Las mañanas de fiesta son casi siempre deprimentes en relación con lo anterior. Tienen en eso ejemplos todos los días, en cada libro. El Quijote y Sancho. El héroe y su acompañante que les sirve de referencia para que resalte. El iniciador de la psicofísica, Gustav Fechner,
1801-1887, ha sugerido medir lo inmedible, lo subjetivo. Las investigaciones de estas últimas decenios sugieren que la memoria también es múltiple y puede representarse como unos módulos fabricando objetos mentales cada vez más complejos. Esto fue otro descubrimiento. Desde representaciones visuales y auditivas hasta la memoria lexical, la memoria de las imágenes y por fin la memoria muy abstracta. Pero vemos que las memorias son de naturaleza más abstracta que sensorial. Aquello que dijo Fechner eran restos de teorías del siglo XIX que fueron muy populares, un resto fósil de antiguas concepciones y que no tienen muchos fundamentos. En la historia de la psicología vemos a menudo la objetivización de los prejuicios de una cierta época. Los niños que se comen las uñas, los llaman los onichófagos, estaban considerados como deficientes mentales en el siglo pasado. Bueno, ya no estamos en eso, ¿verdad? A la vez se descubrió que la humanidad no está inscrita en nuestros genes. ¿Qué significa? Que podemos muy bien caer muy por debajo de la animalidad. El hecho de ser humano no es una cosa inscrita en nuestros genes. La experimentación animal ha permitido poner en evidencia una noción decisiva, la del periodo crítico. Los investigadores han mostrado en el gato, cuyo sistema receptivo es fisiológicamente vecino al nuestro, han mostrado que la privación sensorial llevaba a degenerescencias nerviosas irreversibles. Si esta privación, por ejemplo, el cegar el gato en un tiempo, si esta privación ocurre entre la tercera semana y el tercer mes, pero si lo ciegan, le cierran los párpados después de esta época, no pasa nada. La causa es una proteína voluminosa. En el niño hay diferentes periodos críticos, uno para la percepción, otro para el lenguaje, etc. Si pasa este periodo crítico y al niño no le enseña el lenguaje, va a ser increíblemente difícil después. Entonces, herencia y medio ambiente son ambos cruciales. El hombre solo difiere del chimpancé por algunos miles de genes, pero sin el medio humano, el niño vuelve a ser menos evolucionado que un chimpancé, criado en un medio civilizado. Por eso digo, la humanidad no está inscrita en nuestros genes. Luego, ¿qué sabemos más? ¿Qué otros descubrimientos? El concepto de estrés, síndrome general de adaptación, ha sido propuesto por el fisiologista canadiense Hans Selye, 1907-1982. Ponía en evidencia que unos eventos desagradables producen modificaciones orgánicas poderosas. Estas modificaciones nerviosas y hormonales tienen por origen el hipotálamo. Esta estructura del cerebro dirige las grandes funciones de la vida vegetativa. El sistema de estrés es un sistema de reserva de la energía, del último recurso. Es como si llegara uno a la orilla a punto de desmoronarse, de caer, y el estrés es su última reserva de energía. Entonces, ¿es bueno? No, no es bueno. Dije de último recurso porque deteriora el organismo. Se ha mostrado en los animales de laboratorio que el estrés lleva a una atrofia del hipocampo por la lesión de ciertas neuronas específicas. El estrés como reserva de energía no es una panacea. ¿Saben lo que sí lo es? Lo que sí es una panacea como reserva de energía, se ha descubierto que es el espíritu dominador. ¿Y cómo se miden todos esos resultados? Por interrogación de cientos de individuos. En apariencia, el método científico. Pero los resultados son interpretables gracias a un defecto de construcción de los cuestionarios, y ahí es donde peca el método científico. Las teorías de la personalidad o del carácter datan desde la antigüedad y no se hicieron más científicas por eso. El carácter, para Hipócrates, siglo V hace, estaba fundado sobre la idea de una
predominancia de los 4 humores, de uno de los 4 humores fundamentales: sangre, bilis, pituita, la que corre en la nariz, o flema, y el atrabilis o la bilis negra. Estos 4 humores dan los caracteres sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, y aún están presentes en nuestro vocabulario. Los contemporáneos utilizamos análisis factoriales para escribir, que convergen alrededor de 5 grandes factores que se apoyan sobre un método desarrollado en los años 30. Popularmente decimos: es gentil, es serio, es sentimental, es agresivo. En total, los 5 grandes factores de nuestra personalidad serían, según todos estos estudiosos, lo extravertido, la extraversión, el carácter agradable, el carácter concienzudo, la estabilidad emocional, la apertura del espíritu. Como en las teorías modernas de la personalidad, estos 5 grandes factores están concebidos como dimensiones con un polo positivo y un polo opuesto negativo. El individuo puede situarse más o menos lejos a lo largo de esa dimensión. Tomamos el nevrosismo, tomamos la estabilidad emocional, tomamos la ansiedad, la irritabilidad, la tendencia a los síntomas somáticos. Un mecanismo neurobiológico de este rasgo psicológico podría ser un disfuncionamiento o una insuficiencia de los mecanismos de un neurotransmisor, el GABA, gamma butyric acid, que es muy abundante en los vertebrados. Los tranquilizantes estimulan la producción de este neurotransmisor. Para que la psicología tenga algún futuro, tiene que ser muy modesta y estar muy al tanto de los descubrimientos de las neurociencias. El cerebro del hombre vuelve posibles los mecanismos mentales de una complejidad sin precedentes en el reino animal, como el lenguaje, las imágenes mentales, la memoria del pasado reciente, etc. El hombre se encuentra entre la bestia y el espíritu. Acepta difícilmente ser un objeto de estudio, y más aún un animal de estudio. El hombre es un animal en tanto que la secuencia de la evolución de las especies. El enorme cerebro del hombre vuelve posible unos mecanismos mentales inauditos, lo que le hace pensar que es singular en el universo. La psicología, en tanto que ciencia, entre paréntesis, ciencia del hombre, no es una ciencia aislada, necesita de otros campos. Está en constante interacción con otros sectores. Creada por un discípulo de Luther, la palabra psicología aparece en el siglo XVIII. La introduce el filósofo alemán Christian von Wolff, 1679-1754, para designar el estudio de las manifestaciones del alma, por oposición al término de metafísica, que comprende el estudio de las propiedades esenciales del alma. La psicología es entonces un capítulo de la filosofía, y como tal, el único método es la observación, sea la observación de casos, sea la observación por cada uno de sus estados de ánimo. Este método se llama introspección. Llevará a hipótesis interesantes como la de la memoria episódica al lado de una memoria costumbre. Las asociaciones de ideas han dado lugar a múltiples trabajos que ya encontramos en Aristóteles. En cambio, a partir del momento en que uno se apoya sobre impresiones personales, no existe criterio para distinguir las interpretaciones y no se puede acceder a los mecanismos que producen el pensamiento. La psicología estaba definida como el estudio de los estados del alma, lo que la separaba del estudio del comportamiento en el mundo animal. En el siglo XIX, los conocimientos científicos evolucionan, pero las mentalidades no cambian radicalmente. Las sensaciones, percepciones, ofrecen un rostro doble. Un lado objetivo con estimulaciones físicas medibles, peso, frecuencia, largo de onda, y unos receptores, piel, ojo, que provocan sensaciones específicas. Los fisiólogos como Hermann
von Helmholtz, 1821-94, Weber o físicos como Fechner son los precursores, y un poco más tarde el fisiólogo ruso Pavlov. Los médicos Theodor Lorilleux, Sigmund Freud en Austria también aportan eso. El primer laboratorio de psicología experimental ha sido fundado en 1879 en Alemania a iniciativa de Wundt. Pero había una imposibilidad de desarrollo mientras la psicología solo fue un capítulo de la filosofía. James McKinney-Cattell fue el inventor de la palabra test. Stanley Hall funda en 1887 la primera revista de psicología científica, el American Journal of Psychology. Los principios de la psicología científica se caracterizan por un objetivo de medida de las sensaciones, del olvido. Se sitúa en el camino de los laboratorios de fisiología y de física. La ruptura con la filosofía no aparece como radical. Para Wundt, toda psicología empieza con la introspección. Él habla de una metafísica científica. Se puede, por medio de la psicología, probar las manifestaciones del alma, dice, percepción, memoria. Se puede igualmente demostrar la existencia de entidades del más allá, por medio de manifestaciones exteriores, como mesas que giran, como evidencia. Es el nacimiento del espiritismo. Todo esto ha sido un poco borrado, obliterado en la memoria colectiva. No encontramos muchas huellas de este parentesco penoso en la historia oficial de la psicología. La psicología como ciencia del espíritu se encuentra dividida entre dos aceptaciones de la palabra espíritu, la del espíritu racional y la del inmaterial. En 1894, Alfred Binet escribe: protestamos contra el sentido en el cual se entiende hoy la palabra psíquico. Se llaman investigaciones psíquicas a la telepatía, que no tiene ninguna relación con la psicología. Es una confusión de palabras que puede volverse prejudiciable. La idea de la existencia de unos espíritus tiene una historia larga, y muchas creencias religiosas se fundan sobre la realidad de una vida inmaterial de los espíritus y sobre la capacidad de comunicación por signos con el más allá. El espiritismo es una creencia en los espíritus y otros seres fantasmagóricos, sin referencia a un sistema religioso determinado. El primer congreso de la Sociedad de Psicología Fisiológica agrupa médicos, fisiólogos, psicólogos. El secretario general es un fisiólogo defensor del espiritismo. El Congreso deja un amplio lugar a los temas espiritistas como la telepatía. Durante el cuarto Congreso, los partidarios de una psicología materialista se oponen, se enfrentan a los espiritistas. Ebbinghaus, conocido por la primera contribución experimental sobre la memoria en 1885, está escandalizado por los discursos fantasistas de los espiritistas, que en este entonces eran una mayoría. El entusiasmo espiritista permite la creación del Instituto Psíquico Internacional para el Estudio Científico de los Fenómenos Paranormales. Se recibía ahí a todo medium que pretendía tener poderes. La fundación de la psicología experimental no llevaba a una ruptura fundamental con el espiritismo. Todo esto parece haber desaparecido de la memoria, pero esto es historia de la psicología. Hay que saberla. El cambio radical se opera después de la publicación de la obra de Darwin, El origen de las especies, 1859. Sus implicaciones son considerables para la psicología. El hombre es un primate evolucionado y la ruptura entre él y otros animales no es tan definitiva como se creía. Es la teoría de Darwin, que fue en el origen de la psicología mundial. En los Estados Unidos viene el cambio el más radical, con John Watson en los años 20. Su objetivo es estudiar el hombre con los mismos métodos objetivos que los utilizados por el animal, apoyándose solamente sobre dos tipos de variables:
objetivamente verificables, las estimulaciones y las respuestas o comportamientos que resultan de las estimulaciones. Watson funda el behaviorismo, de comportamiento. Esta corriente se opone radicalmente a la orientación subjetiva de la introspección. El behaviorismo trata de aplicar al estudio experimental del hombre el tipo de razonamiento y el vocabulario que se usaban en el estudio de los animales inferiores. El hombre es un animal que se distingue únicamente por ciertos tipos de comportamientos. Esta convicción causa el mismo tipo de resistencia que el origen de las especies de Darwin. En su esfuerzo de rigor, Watson rechaza toda hipótesis que implica el conjunto de los mecanismos mentales. ¿Por qué? Porque según él son inverificables. No hay manera. También suprime el vocabulario heredado de la filosofía. ¿Por qué? Porque le parece subjetivo. Le sustituye una terminología comportamental. Watson había sido educado en la tradición que considera el espíritu como formado de imágenes percibidas a partir de lo real, es decir, un empirismo, y que se asocian entre sí las imágenes. Ejemplo: mesa y tenedor, las dos palabras citadas, llevarían a establecer una asociación mental. Luego viene Pavlov, que refuerza la concepción de los behavioristas. Otras concepciones se opusieron al empirismo asociacionista. Unos psicólogos, a veces físicos, como Wolfgang Kohler, 1887-1977, eran gente que huían de la Alemania nazi. Llegan a Estados Unidos, trabajan e introducen la noción de estructuras, la Gestalt. Se trata de ilusiones perceptivas. En 1929, la medición de la electricidad cerebral por el psiquiatra alemán Hans Berger, 1873-1941. Esta medición de la electricidad cerebral sugiere que el funcionamiento cerebral y psicológico está ligada a campos eléctricos. Esta hipótesis tampoco resultó cierta. Será refutada a nivel psicológico porque muchas ilusiones se deben a exploraciones oculares y la electricidad cerebral solo es la consecuencia de los mecanismos bioquímicos de las neuronas. Esto les sugiere algo de cibernética. Pero bueno, la cibernética y la informática vinieron a influenciar la psicología. Los años 50 conocen un desarrollo extraordinario de nuevas técnicas que nacieron de la electrónica. Norbert Wiener crea en el 48 la palabra cibernética. Viene del griego kubernetike, que es el timón, para designar todo sistema capaz de autorregularse, de comunicar. En esta perspectiva, los mecanismos psicológicos resultan de un tratamiento de la información. Las informaciones físicas, sonido y luz, están codificadas antes de ser sintetizadas en objetos mentales, es decir, palabras o imágenes, que la memoria recupera. Por el otro lado, los informáticos tratan de copiar los mecanismos psicológicos. Se forman equipos mixtos de ciencias cognitivas, informáticos y psicólogos, en investigación de inteligencia artificial, de síntesis de la palabra, etc. La analogía cerebro-ordenador es un modelo interactivo. El estudio de las representaciones mentales del conocimiento está rehabilitado en contra del behaviorismo. Esta nueva tendencia se llama psicología cognitiva. A través de su historia,
La psicología aparece jaloneada entre dos polos extremos, el de sus orígenes biológicos, el animal, y el mundo de las creaciones de un cerebro prodigioso. El hombre es un animal entonces, en tanto que secuencia de la evolución de la especie. La psicología, a pesar de sus principios tormentosos y muchas veces penosos, a pesar del objeto particular de su estudio, puede ser considerada como una ciencia con matices. Miren, la climatología es tan aleatoria como la psicología. La paleontología, en tanto que ciencia de animales desaparecidos, pues difícilmente puede ser experimental. El método es el conjunto de las reglas que mejoran el razonamiento científico. Estas reglas no son infalibles. El razonamiento científico se basa sobre un postulado: la existencia de la causalidad. Efectos y causas son considerados como naturales y verificables. Se excluyen todas las causas sobrenaturales inverificables, sean religiosas, metafísicas, místicas, lo que gusten. Toda relación supuesta entre una causa y su efecto se le llama hipótesis. En el marco del postulado causal, tres casos pueden presentarse si la causa dicha tiene un efecto. Miren, C es la causa, E es el efecto. Primer caso: C, causa, lleva a E, efecto. La causa es presente, el efecto debe producir. Segundo, la ausencia de C, causa, lleva a la ausencia de E, efecto. Suponemos, para simplificar, que solo hay una causa. Y tercero, la variación de la causa lleva a la variación del efecto. La realización de estas condiciones corresponde a la experimentación. Experimental es sinónimo de científico. En la experimentación, el mínimo es la suma de las dos primeras reglas. Ahí ven. La primera regla se llama condición experimental. La segunda condición de control. Pero los fenómenos en psicología son complejos y raros son los fenómenos a determinismo único. Existen muchas condiciones en que es imposible hacer variar un solo parámetro. Confrontados a este tipo de situaciones, se utilizaron procedimientos inicialmente inventados, ¿por qué creen? Por la agronomía. El más célebre es lo que se llama el plano encuadrado latino. Se toma un campo, como si vamos a sembrar un campo, se le corta en dos parcelas, cada una llevaría una cifra latina. Estos planos se aplican en psicología, en medicina, en farmacología. Hagan otro dibujito. Tenemos un cuadrado, se hace una raya en medio, de arriba para abajo, y otra en medio, de derecha a izquierda. Se pone A y B, arriba A, abajo B, fuera del cuadro. Y en el cuadro, en las cuatro parcelas que tenemos, tendremos el número latín 1 arriba a la derecha, arriba a la izquierda, el 2 latín en planos de experiencia que permiten considerar el efecto de dos parámetros al mismo tiempo. Se toma el modelo de las plantaciones y se le aplica para poder introducir dos parámetros, o tres, o cuatro. Estos son los planos factoriales. Si las causas son múltiples, las consecuencias también lo son. La complejidad de estos cuadros de correlaciones es grande cuando hay 10 o 20 factores. Es a partir de estos análisis
que se extraen los factores de la inteligencia, los principios de la personalidad. Se proponen diferentes causas, se les trata de organizar en un todo coherente. Este conjunto plurifactorial se le llama teoría. Desde el punto de vista teórico, la tesis de Freud no tiene un estatuto fundamentalmente diferente en relación a otras hipótesis o teorías. El lado sectario de algunas teorías psicoanalíticas